Diego, un placer volver a conversar contigo. Gracias, Jorge, un gusto mutuo. Quiero decirte que esta es la última entrevista que estoy haciendo para este programa, así que es un placer y un honor, y yo creo que es muy simbólico que sea contigo precisamente cuando tú te has especializado en esta nueva longevidad, ¿no? La voy a poner a prueba. Sí, es una transición. Sí. Lo que vos estás viviendo es una transición, de alguna manera implica cambios en la propia identidad. Claro. No estás dejando el periodismo, estás dejando una determinada actividad. Pero cuesta trabajo porque yo me he pensado como millones que soy lo que hago, ¿no? Y tú me has corregido. Sí, efectivamente. Para nosotros, estamos dejando de alguna manera la seguridad de una etapa pasada frente a una incertidumbre de un futuro. Eso impacta en la identidad. Los antropólogos encontraron una palabrita, liminalidad, sí, que habla de esta etapa de transición que tiene que ver con una ambigüedad, con un desasosiego, lo cual da lugar a una reorientación. Pero esto no es ni más ni menos, Jorge, que una transformación. Vos estás, como todos los que hemos pasado, y particularmente esta transición de lo que significa una transición en la segunda mitad de la vida, a una etapa de creación de una nueva identidad, de ejercer atributos que uno viene desarrollando, que ha traído en la primera mitad de la vida, y a encarar una etapa que cada vez es más larga y para la cual nunca es tarde. Tú decías que lo importante era no centrarnos en la productividad, pero en la vigencia. Correcto. Explícame la diferencia. La productividad tiene que ver con esto que estamos viviendo después de la revolución industrial, que todos somos productivos, todos generamos hasta un determinado momento de nuestra vida. La vigencia tiene que ver con algo diferente, con la posibilidad de aportar. Y aportar va por un carril diferente a lo que es esa productividad. Aportar, podemos aportar todos hasta el último momento de nuestra vida. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno de esto es que estamos en un momento fundacional. O sea, la segunda mitad es un momento que hoy se está refundando en el sentido que se está redefiniendo lo que entendemos por el devenir del tiempo. Ahí es la vigencia donde entra a jugar y donde empiezan a jugar valores, porque por ejemplo la vigencia es un activo transformacional, tiene que ver con la resiliencia, con cómo nos hemos desarrollado. Hay otros activos que son los productivos, que tienen que ver con la expertise que cada uno de nosotros tenemos, y hay también, digamos, atributos que son vitales. En ese sentido, la salud, porque es muy difícil encarar una segunda mitad con problemas de salud que estando sano. Por eso se convierte en un capital. Interesante, porque tú dices que cuando nos vemos en el espejo nos sentimos mejor que lo que estamos viendo, ¿no? Quizás yo me veo en el espejo y estoy viendo canas y arrugas, pero me siento de una forma distinta. Completamente. Esto tiene que ver justamente con estos atributos y tiene que ver con la autopercepción, tiene que ver cómo nosotros nos acomodamos y tenemos que entender, y esto es más fácil quizás que lo entendamos las personas a que lo entienda la sociedad. Nuestra edad cronológica, que existe, que no es solo un número, existe porque no la podemos quitar, no 66 refleja... aquí, ¿y tú? 57. Ya. No refleja nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros proyectos. El gran problema lo tenemos con la sociedad, que nos pone esas barreras. Vos fíjate, Jorge, nos están jubilando de alguna manera formalmente. La semana pasada estuve en El Salvador. Sí. Mujeres 55 años, hombres 60. Colombia muy parecido. Hoy jubilándose formalmente, el retiro, o sea, la ley te lo impone. Y hoy te quedan por delante 25 años de vida en promedio, ¿y qué vas a hacer? O sea, hay que reinventarse, hay que recrearse. Y el mundo también está cambiando. Tú dabas un ejemplo de cómo en el 2100 Argentina va a tener más o menos la misma población que ahora, pero con una grandísima diferencia, ¿no? Completamente. Entonces ahí es importante lo siguiente, hacer pedagogía de la longevidad para que los jóvenes sepan que con hábitos de vida, con un aprendizaje continuo, que no es solo de los jóvenes, sino que es nuestro, vamos a tener vidas largas, vidas productivas, vidas interesantes y vigentes, con múltiples transiciones, y también entender, para los decisores, para los que hacen política pública, que ya no podemos jubilarnos a esa edad. La jubilación, Jorge, por el retiro en sí mismo, tiene que ser un derecho, no una obligación. Déjame preguntarte sobre algunas cosas que están pasando aquí en Estados Unidos. Se va un presidente de 82 años, Joe Biden, entra otro de 78 que terminará con 82 una vez que termine su tiempo en la Casa Blanca. ¿Qué dice eso de la sociedad estadounidense? Lo primero que dice, desde mi punto de vista, es que hay una falta de recambio. O sea, claramente hay generaciones más jóvenes que todavía no están encontrando su lugar. Lo segundo es que estamos viendo una visión muy parcial, porque vos fíjate, lo decías, al presidente Biden se lo criticó mucho por la edad, pero el presidente Trump tiene apenas unos años menores. Y te voy a decir algo, analizando, y esto es un artículo que salió en el New York Times, médicos analizaron los files, las historias clínicas de ambos, y decían que desde el punto de vista de la personalidad y los antecedentes de salud,
el futuro de Trump, de alguna manera, en la salud, desde la salud, estaba más comprometido que el de Biden. Porque tiene otro tipo de personalidad, porque tiene sobrepeso, porque tiene otro tipo de hábitos de vida. Entonces, me parece que estamos haciendo una visión muy parcial de lo que significa clasificar a las personas por la edad, por esta edad cronológica. Pero no estamos empujando, por ejemplo, en el caso de Joe Biden, tuvo un debate desastroso. Desastroso, coincidimos. Prácticamente no podía hilar una idea con otra, se perdía. Hay veces que se voltea y no sabe exactamente dónde está. Es decir, ¿no estamos empujando esta idea de la nueva longevidad demasiado? Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a desarrollar también otro don, otra capacidad, que es la ubicuidad. Okay. Yo creo que para cada cosa en la vida hay un determinado tiempo. Y yo creo que para un rol tan fuerte, tan importante, tan definitivo como una presidencia de un país como este, tenemos que empezar a replantear esto. Por eso, digamos, el replanteo que tiene que haber a nivel de estas instituciones políticas de qué pasa con las generaciones más jóvenes que no están encontrando su lugar. Déjame preguntarte sobre dos retiros que nos llaman mucho la atención. Rafa Nadal, no sé si tú juegas tenis, yo juego tenis. Dicen que es el mejor deporte para mejorar la cuestión mental. Pero bueno, ok. Rafael Nadal se retira a los 38. Sí. Alex Morgan, una gran futbolista estadounidense, se retira a los 35. Ella porque quiere ser madre una vez. ¿Qué tan difícil es retirarse a esa edad? Mira, es un doble desafío. Primero porque son personas jóvenes que no han experimentado otros ámbitos de vida como quizás experimentamos nosotros. Entonces tienen primero un retiro en una situación de protagonismo, de poder económico, de influencia extremadamente debe alto. Ser, ¿no? Muy difícil. Porque están hasta arriba, el tope, están ganando todo y de pronto... Y ahí la transformación, ahí la identidad de ellos, digamos, cómo se va a acomodar. Y después, claro, después el retiro que van a tener posiblemente, que tenemos más los mortales de a pie, de quienes estamos más adelante, y ya entendimos también, por haber estado expuestos a otros entornos, lo que significan las angustias, las tristezas, las pérdidas, sin tanta influencia, si se quiere. O sea, claramente, y acá hay un punto interesante, vos mencionaste estas edades. Hoy salió un artículo justamente, o ayer, sobre Messi, pensando el próximo Mundial. Cristiano, ¿qué edad tiene Messi? 36 entiendo que tiene. Cristiano Ronaldo, 39 años y acaba de meter un golazo el fin de semana. O sea, hoy la longevidad ha ido empujando, ¿pero por qué? Porque se empezó a gestionar de manera diferente esta vida. Y eso me parece que es un punto muy interesante. Déjame terminar con esto. Si vamos estudiando país por país, nos damos cuenta que los niveles de natalidad se están reduciendo. Por distintas razones, muchas parejas y muchas mujeres han decidido que ya no quieren tener hijos. ¿Cómo está cambiando esto el mundo y cómo nos podemos y nos debemos adaptar a esto? Claramente tenemos que empezar a pensar en estos desafíos. ¿Qué va a pasar con la fuerza laboral? ¿Qué va a pasar con los servicios? La gente está perdiendo, los países están perdiendo población. Totalmente. Japón desde el año 2016, China también, España. Claramente hoy tenemos ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Estocolmo o Washington D.C. que tienen más perros, más mascotas que niños. Entonces, esto claramente, salió un paper justamente hace 2 meses, donde para el año 2100 apenas dos países van a estar por arriba de la tasa de fertilidad, la tasa de recambio, que son 2 hijos por pareja o 2 hijos por mujer. América Latina ya está por debajo en promedio. Entonces, lo que estamos viendo es que la mayor parte de los países, si hablamos de América Latina, 2055, 2060, empiezan a perder población. Esto desde lo cuantitativo, porque desde lo quali es lo que vos decías, más proporción de adultos, más proporción de personas mayores, y ahí hay que empezar a trabajar con las generaciones más jóvenes, haciendo esa pedagogía de la longevidad y también en los políticos, entendiendo que no nos tienen que jubilar obligadamente. Termino con esto. ¿Qué estás haciendo tú para vivir mejor? Estoy abriendo oportunidades para lo que... Abriéndote oportunidades. Personalmente y también con nuestra comunidad de aprendizaje. Las personas a nuestra edad entienden 2 cosas. Que están faltando espacios de diálogo, de discusión de estos temas, y segundo, que no se imagina que tantas personas en la misma situación, con los mismos problemas, en diferentes países. ¿Qué estoy haciendo yo? Aprendizaje continuo, perseguir mi ikigai, que es hacer lo que a mí me gusta, y por supuesto, cuidar mi salud, porque sé que el día que no tenga salud, ahí mi calidad de vida, como la de todas las personas, cae en picada. Diego, un placer conversar contigo. Un gusto, Jorge, gracias.